Muy bien, pues buenos días otra vez. Son días todavía, ¿nos escuchamos? Hola, hola. ¿Sí? Se escucha, muy bien. Pues vamos a abrir el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Y nos vamos a enfrentar con lo que es la cuarta advertencia de esta carta. ¿Recuerdan cuántas advertencias son? Las dijimos al principio, hace algunos meses en la introducción. Opción A, 5, opción B, 10, opción C, 6, por eliminación, ¿verdad? Son seis advertencias que esta carta nos da y esta va a ser la cuarta. Esta es la cuarta. Vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. Hebreos 10, 26 al 31 dice así: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti esta mañana queriendo rendirte culto y adoración, queriendo entregar nuestro corazón hacia ti completamente, con toda nuestra fe, confiando plenamente en ti, Señor, rogándote que nos ayudes a perseverar, que jamás nos apartemos de ti, Señor, que jamás menospreciemos el sacrificio del Señor Jesucristo, porque de lo contrario enfrentaremos ese juicio como adversarios y es una horrenda cosa, una terrible situación. Y Padre, tú nos das esta advertencia muy a tiempo para corregir el rumbo de nuestras vidas, para escuchar, para ser sensibles a tu voz y no endurecer nuestro corazón, como también nos ha exhortado el autor de esta carta. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, a comprender esta verdad, esta advertencia y esta realidad tan tremenda. Permíteme exponerla adecuadamente, Señor, que podamos tener el entendimiento para explicarla de manera entendible y que nos llevemos una exhortación cada uno de nosotros, porque nos habla a nosotros esta advertencia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podríamos regresar a la lectura bíblica, Hebreos 6. Quisiera leerla con más detenimiento. Hebreos 6 del 4 al 8, igual ustedes lo pueden buscar en su Biblia, porque quiero que veamos el contraste entre estas dos lecturas, la que acabamos de hacer de nuestro pasaje y esta otra, que es el mismo libro, hace 4 capítulos, algunas semanas para nosotros, pero fíjense cómo cambia el lenguaje. Dice aquí, Hebreos 6 del 4 al 8, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, los que saben gramática, ¿en qué persona está hablando? ¿Primera, segunda, tercera? Tercera. La primera persona es el yo, la segunda persona es el tú y la tercera persona es el él, ellos, ¿verdad? Aquellos. Aquí está hablando porque en el caso de aquellos que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. ¿Notan que el autor no se está incluyendo? Ni está incluyendo a los oyentes. Dice ahí, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento.
puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos que por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Ese era solamente una breve contraste, porque ahora si continuamos pecando deliberadamente, ¿para quién es esta advertencia entonces? Y el predicador no solo trajo su bolsa de piedras y está arrojando, también se lo está diciendo a sí mismo. Es una advertencia incluso para el mismo autor de la carta. Antes quiero como introducción leerles algunos artículos del Código Penal Federal. Yo estudié Derecho, algunos de ustedes lo saben. Entonces, cuando uno estudia la ley, lo primero que te enseñan también es que, tienes que ver lo que es un delito y quién es el responsable de ese delito, para después entonces, si se atrapa a la persona que cometió un delito, poderlo juzgar y poderle dar su sentencia adecuada a lo que marca la ley. Los jueces no inventan sentencias, toman lo que está en la ley y toman lo que está en la vida y lo comparan y dicen, en efecto, este individuo incurrió en una de las conductas previstas por la ley, por lo tanto merece una sentencia. ¿Cuál? ¿La que se me ocurra? No, la que es ahí y tiene sus agravantes. Vamos a ver, el artículo 13, tomé el Código Penal Federal solamente para referencia. Dice el artículo 13, son autores o partícipes del delito los siguientes. Número 1, los que acuerden o preparen su realización. Esto es lo que lo planean, el autor intelectual que se llama. Número 2, los que lo realicen. Número 3, los que lo realicen conjuntamente, esto es los que participen. Número 4, los que lo llevan a cabo sirviéndose de otros. Número 5, los que determinen con dolo a otro cometerlo. 5, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Ahí la palabra dolo representa a propósito, con intención clara de cometer el delito. Y número 7, los que con posteridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Incluso los que lo ayudan a escapar son al igualmente responsables del que comete delito. ¿Te das cuenta? Todas las personas que pueden estar involucradas en un solo hecho, en una comisión del delito. Vamos a pensar en un homicidio. ¿Sí? ¿Quién es entonces responsable del delito? ¿Quién lo planeó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién le ayudó? Antes, durante y después. Aunque parezca que nada tiene que ver, ¿no? Pidió un taxi, se subió y huyó el asesino. A ver, hay que investigar al taxi. A lo mejor recibió un depósito en uno de esos días. Pasas por mí a tales horas y aquí no pasó nada, eres un taxi, vamos a hacer de cuenta que tú pasaste, yo te hice la parada, me subí y aquí no pasó nada. Tú no vas a estar involucrado. Pues si se investiga hasta sus últimas consecuencias y hay pruebas, resulta responsable. Una agravante de esto es la reincidencia. No es lo mismo cometer un delito por única vez que reincidir en él. En el número 2 dice, ¿cómo se considera la reincidencia? Artículo 21. Si el reincidente en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa, será considerado como delincuente habitual, siempre que las 3 infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda de 10 años. O sea, si cometes un homicidio hoy y después de 10 años otro, no te van a considerar reincidente. Pero si se te pasa y antes de los 10 años cometes otro,
Entonces van a decir, este es un asesino en serie, ¿no? Me llamó la atención este artículo 61. La sanción aplicable por el nuevo delito cometido se incrementará en 2/3 partes hasta en tanto más de la pena máxima prevista para este. O sea, al que reincidió en el delito se le va a aumentar la pena. No se le va a tratar como aquel que cometió el delito por primera vez. ¿Sí? No es una clase de derecho, ni mucho menos, pero es algo de nuestra vida común, hermanos. Tenemos que conocer la ley también. Tercera argumento que quiero presentar: causas excluyentes del delito. ¿Qué es lo que te hace libre de ese delito? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí maté a alguien, pero no lo hice a propósito, no lo planeé, no lo tenía en mi lista de cosas por hacer el día de hoy, pero pasó, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un error, ¿verdad? A quienes a veces nos ha tocado cuidar a enfermos, pásame mis pastillas que ya me tocan. Pues ¿cuáles? Tienes aquí 50 cajas, ¿no? Toda la farmacia. ¿Cuáles te doy? Pues esas, las azulito con blanco, y todas son así, ¿no? Capaz de que le das una que no es o que ya se había tomado, y entonces, y sin querer, queriendo, como dice el chavo, pues se pasó la dosis y esa persona falleció. ¿Cuántas veces algún vecino conocido te dice, oye, ¿no sabes de alguien que sepa inyectar? ¿No me inyectas, por favor? Y tú dices, pues sí, es para, pues no sé, ¿no? Para la tos, la gripa, no sé qué. Llegas, lo inyectas y se muere en ese mismo momento. Tú fuiste el asesino material, pero vamos a ver si te libras de esto. Dice, las excluyentes del delito número 1, cuando el hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente. Ahí está, esas cosas, esos dos ejemplos que mencioné, ahí está. Tú no lo querías matar. Fue un error, pues te dijeron que hicieras algo. Número 2, cuando se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito. Y número 3, cuando se actúe con consentimiento del titular del bien jurídico afectado. Esto es cuando alguien te regala algo, te lo dio y después te acusa de que lo robaste, ¿no? Pero me lo regalaste. No, auxilio, policía, me está robando. Esa cosa es mía, ese carro es mío, está a mi nombre, pero mira, ya se lo llevó, pero me lo regalaste, ¿verdad? Cosas a veces muy absurdas que pueden suceder, pero llegan a suceder. ¿A qué voy con todo esto? Y ya cierro esa introducción. A que si nuestras leyes logran reconocer a los culpables y a los inocentes, ¿cuánto más lo puede hacer la ley de Dios? ¿Cuánto más, a final de cuentas, lo hace Dios? ¿Cuánto más deberíamos nosotros conocer la ley de Dios para saber si estamos en una situación que nos incrimina o si estamos teniendo alguna causa que nos excluye del pecado? Vamos a cambiarle ahí, delito por pecado. Ahora, ¿qué implica nuestro texto? Y me ha gustado, hace tiempo he empezado a estudiar algunas herramientas para predicación expositiva y se las he compartido con algunos hermanos. Me ha gustado esta herramienta que nos lleva a hacer como que una tesis, una vez que estudiamos el pasaje y tenemos que comunicar a otros qué implica nuestro pasaje del día de hoy. Les voy a leer la tesis a la cual llegué antes de ver el pasaje y que vamos a ir viendo lo que implica el pasaje propiamente. Dice así: aquellos que han recibido un pleno conocimiento de la verdad, como lo dice el pasaje, y esto es el Evangelio de Jesucristo, y lo vamos a conectar con la predicación de hace 8 días, deben mantener firme su profesión o confesión de fe.
Repito, aquellos que han recibido un pleno conocimiento de la verdad, el Evangelio de Jesucristo, deben mantener firme su profesión o confesión de fe. Y sin dudar mantengan la esperanza confiando en la fidelidad de Dios, quien ha prometido salvarnos. En ese sentido es que nos estimulamos los unos a los otros, como decía el pasaje anterior, para preservar el amor y las buenas obras, para perseverar en el amor y las buenas obras, siendo constantes al congregarnos para edificarnos, sabiendo que el día final se acerca. Hasta ahí concluyó el pasaje anterior. Conectado con este es que se nos advierte, si continuamos pecando deliberadamente, que no escaparemos del juicio de Dios. Así como los pecadores del antiguo pacto no escapaban a la ley de Moisés, así tampoco escaparemos de una mayor ofensa. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sí, punto 1 de este bosquejo. Versículo 26, el pecado de la apostasía. Ya hemos hablado sobre ese término, ya lo vimos cuando vimos Hebreos 6, pero vamos a recordarlo. Leemos primero el pasaje, Hebreos 10:26, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. La definición del diccionario bíblico de apostasía dice, se entiende por el rechazo o renuncia a la propia religión o creencia, sea verbal o virtualmente mediante hechos. ¿Queda más o menos claro? Una renuncia, un apartarse, un decir siempre no a aquello que alguna vez creímos, profesamos, sostuvimos, estuvimos ahí y de repente ya no. Indudablemente esto que se menciona aquí se tiene que catalogar como apostasía. Dice, los que continúan pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno. ¿A qué se refiere con pecar deliberadamente? Se refiere a pecar voluntariamente. Esto es sin que alguien te obligue, sin que haya una fuerza exterior a ti que te empuje a hacerlo. Como dijimos hace rato del homicida o de los delitos, pues si alguien te obligó a hacerlo, incluso hay una exclusión para los soldados, ¿verdad? Porque los soldados reciben órdenes. Y ahí nuestro hermano José Luis puede decir qué hacen si no obedecen una orden de un superior. Lo arrestan, ¿verdad, hermano? Tiene que obedecerla. Y si le dicen, mate a alguien, entonces no cuestiona, no está ahí para cuestionar, está para obedecer. Si después se investiga y se dice, pero ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no tenía razón, no fue justificado? Esa sentencia se tiene que trasladar directamente al que dio la orden. ¿Qué pasa con nosotros cuando pecamos? Llega Satanás, nos invita al pecado o nos obliga. Algunos decimos, es que me obligó, yo no quería. ¿Qué pasa? Bueno, y ese es Satanás. El mundo sí nos obliga, nuestra carne. Nuestra carne sí, entonces que se queme en el fuego del infierno por siempre. Ya podemos decir no, ya tenemos esa facultad. Pero ahora, todos estos argumentos están en su contra, hermanos. Ustedes están cavando su propia tumba porque si no están siendo obligados, entonces pecan voluntariamente. ¿Quién de aquí peca voluntariamente? Levante la mano. ¿Y quién de aquí ha tenido un conocimiento de la verdad? Por lo tanto, ¿ya no queda sacrificio para ustedes por los pecados?
No nos adelantemos. Vamos a ver porque parece que encuadramos, ¿verdad? Nos agarró la policía y nos dice, ¿tú pecaste? Sí, pequé. ¿Alguien te obligó? No, yo lo hice. Pues eres culpable. Y no hay abogado disponible, no hay sustituto, pena de muerte. ¡Alto! ¿Y Cristo? Pues ahí dice, ya no hay ofrenda que te salve. Ni Cristo. Vamos a ver el pasaje. Vamos a reflexionar porque debemos distinguir a lo que se refiere esta agravante. Deliberado. Decía yo, es pecar voluntariamente, es hacerlo a propósito, es hacerlo por decisión propia e intencionalmente. Todo eso encuadra cuando pecamos, ¿o no? Salvo alguna vez que tuviste una reacción así muy impulsiva, pero aún así tenemos que decir, pero lo quise hacer. Pude callarme mi bocota. Pude no insultar al que me insultó. Pero es que todavía lidio con mi carácter. Bueno, pude responder con blanda respuesta, como dice Proverbios. Ah, no, pero respondí con la espada, ¿verdad? Pude a lo mejor pecados de omisión. No estoy corrigiendo a mis hijos, tal vez. Pecado. Pero no lo hice a propósito, pero lo estás haciendo. Y a final de cuentas no te estás esforzando más por corregirlos, por guiarlos, por cuidarlos, por estorbarles. Amén. Claro que sí, claro que sí. Sí, terrible, terrible. Ahorita vamos a ver la agravante que está aquí en torno a todo esto es la palabra deliberado, pero deliberado aún nos describe a todos nosotros. Pero una cosa es pecar como consecuencia de la debilidad humana. Cedimos ante la tentación. ¿Por qué cedemos ante la tentación? Porque estamos débiles, porque no estamos confiando en Cristo, porque no estamos en oración, porque no le estamos rogando con todo nuestro ser al Señor, líbrame de esta tentación. No leímos la Biblia ese día, no oramos, ese día nos levantamos de malas, preferimos ocuparnos de nuestros asuntos en lugar de darle el lugar al Señor. Ya empezaste mal. Es más posible que caigas en pecado. No estoy diciendo que los que hacen su devocional todos los días jamás pecan, pero te empiezas a descuidar, empiezas a estar débil, empiezas a actuar en tu carne. No es lo mismo caer en esa debilidad humana, ceder ante la tentación y ante la presión tan fuerte que pues simplemente nos asfixió y no tomamos voluntariamente la salida que Dios nos ofreció, porque Dios asegura y promete que hay una salida. No es lo mismo eso a hacerlo con toda la intención, premeditadamente, planeando nuestro pecado, sabiendo las implicaciones de nuestro pecado y creyendo que vamos a salir ilesos. Incluso cuando te enredas en ese ciclo vicioso, empiezas a perder ese dolor y esa vergüenza por el pecado. Empieza a ser tan rutinario en tu vida que ya no lo ves como algo malo, ya no te duele, tal vez ya no te arrepientes, decía ahorita nuestra hermana Maggie, pero está el arrepentimiento, sí, pero ya es tan rutinario en tu vida que ya no te arrepientes, ya no pides perdón, ya no vienes a suplicarle al Señor que limpie tus pecados, que te perdone. Se te hace tan habitual que hasta ya dices, bueno, pues así soy yo. Así soy yo, y si Dios me quiere, pues que me quiera como soy. Vamos a ver diferencia entre el pecado inadvertido, que lo dice la Biblia, y el pecado con desafío. Vayamos a Números capítulo 15, versículos 27 y 28. Números 15, 27 y 28. Dice así. Ay, perdón. Números 15, 27 y 28.
También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. ¿Cuál es el contraste? Versículos 30 y 31. Pero aquel que obre con desafío, en alguna otra versión llama con arrogancia o con el puño alzado, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pecado estás pensando que llegó a cometer esa persona? Ahorita vamos a ver un ejemplo, porque la Biblia en verdad no deja huecos así a tu imaginación. Uno podría pensar, bueno, es que el otro se equivocó y tal vez pues, le dio mal el cambio, ¿no? O se le olvidó regresar un cambio. Y pues no es lo mismo y ahí dejó su monedero. Obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Podemos pensar en eso, podemos pensar, bueno, uno es, pues agarró un pan, pues tenía hambre, vale un peso, un bolillo, otro día pagará el bolillo y ya. ¿Qué? ¿Sabes qué? Un homicidio, una conspiración contra alguien, ¿no? Una violación. Estaríamos pensando así, pero no, simplemente no hay diferencia en el tipo de pecado. En donde está la diferencia es en el corazón. El que pecó accidentalmente por la debilidad humana, por error, y aquel que pecó con desafío, sabiendo lo que la ley de Dios dice y pecando a propósito. Esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque, versículo 31, porque ha despreciado la palabra de Dios. Ahí está el pecado. El pecado es despreciar la palabra de Dios y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Una referencia ahí rápidamente a Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procede con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Otra vez, no dice qué clase de pecado. Sí, la palabra de Dios ubica ciertos pecados que en ese momento tenían que apedrearlos. Pero en ese sentido está diciendo, si alguien pecó pues por error, porque se descuidó, porque cayó, que vaya con el sacerdote, ponga su ofrenda, será perdonado. Pero aquel que dijo, a propósito voy a pecar, ese ya no hay sacrificio para él. Tiene que morir. Y fíjense el ejemplo que nos aparece a partir del versículo 32 al 36. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? ¿Recoger leña es pecado? En el día de reposo, ¿verdad? Era un mandamiento sagrado para el pueblo de Israel. Está incluido en los 10 mandamientos. Honrarás, santificarás el día de reposo, no harás en él obra alguna. ¿Lo sabían o no lo sabían? Claro, todos lo sabían. Pero encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y pues tuvieron la duda. Versículo 33, los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Esto es para que lo tengamos también ahorita en mente porque más adelante se hará una comparación
entre los que violaban un mandamiento de la ley, como en este caso, y los que desprecian la sangre de Cristo Jesús. Si este pecado, que a la luz de todos nosotros podríamos decir, pues denle chance, a lo mejor en su calendario no vio que era sábado, no sé, ¿no? Pasó mal la noche, tuvo una pesadilla, se levantó. No, es que aunque estaba ahí le dijimos, hey, es sábado, no, ¿qué haces? Déjenme en paz, yo voy a recoger mi leña. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Deliberadamente hizo lo incorrecto, violó la ley de Moisés. También podríamos pensar en la situación de Adán y Eva. No tomes del fruto del árbol que está ahí. No. ¿Qué significa no? Pues que si yo quiero lo tomo, ¿no? No, significa no. ¿Por qué lo tomaron? Desafiaron al Señor y trajo sus consecuencias. La maldición de toda la tierra, la muerte de ellos, y entró el pecado al mundo. Caín, ¿cuántas veces mató a Abel? ¿O a cuántos otros mató? ¿Fue reincidente? Una sola vez. Y hasta podríamos tal vez decir, no, ese pecado como que no encuadra aquí, ¿no? Porque ni había ley. ¿O sí había ley? En ese tiempo no había ley, pero Dios lo entrevista a Caín, le dijo, ¿por qué te enojas tanto? Si bien hicieres, ¿no serías reconocido? Pero cuando no haces bien, el pecado está a la puerta, te asedia. ¿Y sabes qué? Si te dejas, serás dominado por él. Salió, pecó. Fue advertido por Dios. Ahí tenemos la prueba. Fue advertido por Dios. No te enojes. Habrá otra oportunidad donde ofrezcas un correcto sacrificio con fe. No quiero otra oportunidad, quiero esta. Y fue y mató a su hermano. También hubo otro hombre que blasfemó el nombre de Dios y fue apedreado en ese mismo momento, en tiempos de Moisés. También hubo los que murmuraron contra Moisés y Aarón y fueron tragados por la tierra. También le sucedió a Saúl, que fue rechazado por Dios, le sucedió a Judas, que vendió al Señor, y tenemos muchos otros ejemplos a lo largo de la Biblia y en especial de los libros proféticos donde señalan el pecado del pueblo. Han dejado a su Dios, lo han abandonado. Vemos entonces que la gravedad no es el pecado en sí, sino el hecho de hacerlo en rebelión completa hacia Dios. El Señor, por supuesto, no pasa por alto estos pecados, porque en última instancia están desafiando no solo su ley, sino su carácter santo. Ahora va para nosotros. ¿Hemos pecado de esta manera? Se nos dice no y hacemos sí. ¿Alguna vez te has vengado de alguien? ¿Lo planeaste? ¿Lo ejecutaste? ¿Sabías que estaba mal y lo hiciste? ¿Alguna vez a propósito le has hecho el mal a alguien? Nos cuesta y nos debe costar trabajo reconocerlos, pero si hacemos un recuerdo y un examen, tenemos que reconocer, sí. Ahí está. La mera intención, el pensamiento ya está. Dijimos hace rato en la ley, ¿no? El que lo piense, el que lo planee, ya. Cuando Dios habló a los fariseos, dijo, ustedes se sienten muy seguros porque no han matado a nadie, pero ¿a cuántos odias? Ya lo mataste. ¿A cuántas mujeres codicias?
ya adulteraste. O sea, no necesitas hacerlo físicamente para que ya haya sido cometido ese pecado. ¿Tenemos que responder a estas preguntas? Por supuesto que sí. Nosotros también encuadramos en esa figura. Ahora vamos a añadirle, ¿verdad?, clavos al ataúd, como dicen. Inciso B, pecar a pesar de haber conocido la verdad. Esta es una agravante también. Se menciona en el versículo 26, la segunda parte, bueno, lo leo todo, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿a qué se refiere eso? El autor se está incluyendo. O sea que este pasaje incluye cristianos y no cristianos. Levante la mano aquí, ¿quién es cristiano? ¿Quién es cristiano de verdad? ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Y bueno, ya no voy a decir cosas, van a pensar que somos aquí carismáticos, ¿no? Para nosotros no es posible distinguir quién es y quién no. El mismo autor, y eso es lo que me preocupó más, el mismo autor se está incluyendo. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, él se declara como un cristiano que ha recibido la verdad, que tiene el conocimiento pleno y genuino del evangelio, pero que puede continuar pecando deliberadamente. Jeremías expuso una situación en el capítulo 2, versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y número 2, han cavado para sí cisternas, pero cisternas agrietadas, que no retienen el agua. ¿Cuál es el pecado aquí? Dejar a Dios por algo más. El pueblo de Israel dependía totalmente de Dios, que Dios les diera lluvia. Hoy en día no podemos entender eso porque pues creo que todos en nuestras casas tenemos al menos un tinaco o cisterna. No estás esperando que haya lluvia para que pues crezca ahí tus plantitas o para poder bañarte y hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es más cómodo? Pues una cisterna, ¿no? Así, si no llueve, si Dios no manda lluvia, pues tengo mi cisterna. Ahí está el mal, en que dejamos de confiar en Dios para todo y empezamos a confiar en otra cosa. Pero el problema es eso. Tienes una cisterna agrietada, que por la noche la viste llena. Ay, tengo mi cisterna, me voy a dormir. Amanece y vas a ver tu cisterna y vacía. Es el engaño de la idolatría. Es el engaño de confiar en nosotros mismos para salvarnos. Aquellos que confían en sus propias obras para salvarse están perdidos. No, Señor, no te preocupes en salvarme, yo puedo. Han dejado a Dios y han cavado cisternas agrietadas. No te preocupes en sostenerme con tu gracia. Mi fe es lo suficientemente fuerte para mantenerme firme hasta el final. ¿Piensas eso? ¿Que tu fe es lo suficientemente fuerte para sostenerte hasta el día final? ¿Tienes fe? ¿Quién de aquí tiene fe? Una fe fuerte, una fe genuina, una fe perseverante. ¿Nadie? Híjole, ya me preocupé. La cuestión de este texto es que el pecado aparece como una realidad presente en la vida de los que en apariencia podemos tener apariencia de ser creyentes genuinos. Y el pecado aparece. También pasa lo opuesto. Algunos, lo que comenté ahorita de quien crea que su fe es tan firme para sostenerse hasta el final, es una completa arrogancia. Y es más, yo estaría más preocupado por ellos
que por el otro grupo que voy a mencionar a continuación. Porque ellos están confiando en su propia cisterna rota, su fe. Que el Señor Jesús lo expresó, si su fe fuera del tamaño de un grano, una semilla de mostaza, olvídense. O sea que nuestra fe ni siquiera es del tamaño de un grano de mostaza. Yo estoy más preocupado por ese grupo de personas que por el siguiente, aquellos que se han atormentado pensando que si siguen pecando, que conocen la palabra de Dios, entonces Dios ya no los puede perdonar. También están mal, pero al menos tienen mayor dolor, tienen mayor conciencia de su pecado. El problema de ellos es que tienen un Dios impotente, un Dios demasiado pequeño, un Dios que realmente no fue fiel hasta el final como prometió y como lo dice los versículos anteriores. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión, porque fiel es el que prometió. Si es fiel el que prometió, entonces Él se mantendrá en su dicho y yo tengo que mantenerme en su promesa, confiando en Él. Pero puedo llegar a pensar que no, ahora sí, de este pecado ya no me perdona Dios. Y qué bueno que pienses así, porque tal vez eso te llevará al genuino arrepentimiento y a la genuina fe. Todo lo contrario al otro grupo. No, yo ya confié en Cristo hace, ya ni me acuerdo cuándo, pero yo ya confié en Cristo, yo soy salvo y haga lo que haga, seré salvo. Y si ya no quiero ir a la iglesia, pues ya no voy nunca. Y si no quiero evangelizar, ni modo, me perderé algunos premios, pero soy salvo. Y si no quiero vivir en santidad, pues ni modo, también me perderé un lugar más privilegiado, más cerca del Señor, ni modo, pero estaré en el cielo. ¿Se dan cuenta el problema? El que confía en su fe o el que confía en sus obras. Pero ninguno de estos dos confía en Cristo. Se contradiría toda la carta que hemos estado viendo acerca de que hay un mediador, que hay un sumo sacerdote, que hay una ofrenda superior, si a final de cuentas no hay ofrenda por el pecado, como está diciendo este versículo. Lo dijimos, ¿quién de aquí peca voluntariamente? Todos levantamos la mano. ¿Quién ha conocido la verdad del evangelio? Todos levantamos la mano. Entonces, ¿ya no hay ofrenda por los pecados que cometes así? Tenemos que decir, sí hay ofrenda. Acuérdate de los capítulos anteriores donde dijiste que Cristo es nuestro mediador. Él está en el tabernáculo celestial ofreciendo su propia sangre para el perdón de los pecados, y donde hay perdón ya no se necesita otra ofrenda. Pero nos debe llamar la atención que el texto sigue, ya hay una sentencia, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Versículo 26, última parte. Y esto es lo mismo que expusimos aquella vez en el capítulo 6, que era imposible renovarlos para arrepentimiento a los que cayeron. Llama la atención, como lo he dicho, que en aquella ocasión no se incluye el autor de Hebreos, ni está incluyendo a los oyentes, pero ahora sí, si continuamos pecando. Y hermanos, esta advertencia sí es para nosotros, como creyentes. No quiero con esto decir que tienes que estarte preocupando porque puedes perder tu salvación. No quiero decir eso. Yo creo firmemente en las promesas que el Señor Jesucristo y la Biblia nos ha dado de que aquel a quien Él salvó, justificó, santificó también, glorificó y lo da como un hecho. El Señor Jesús dice, yo no voy a perder a aquellos que me ha dado el Señor Jesús. No los voy a perder. Mi obra es venir a morir por ellos y preservarlos para que ellos logren su glorificación. Les prometió, voy a regresar, voy a preparar morada para ustedes. Sería ilógico que fuera a preparar algo
si ni siquiera sabe quién va a ser salvo, o si los dejará, pues ahí llegue el que puede, ya sabe dónde es dónde va a ser la fiesta de las bodas del Cordero, ¿no? Si pueden llegar, pues lleguen, si no, se quedaría sin invitados el Señor. Esta advertencia es para nosotros que hemos confesado a Cristo, que nos congregamos, que queremos avanzar en la carrera de la fe. Vayamos a algunos pasajes. Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Es posible apartarse de Dios? Sí. Sí. Judas versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente a la iglesia, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ahí la palabra libertinaje es aquel que usa la libertad que Cristo nos ha dado para gastarlo en sus pecados. Creer que porque Cristo murió por sus pecados, Él ya no tiene que vivir una vida de santidad. Creer que con que Cristo vivió una vida santa, yo ya no tengo que ser santo. Ese es alguien que vive en libertinaje. Y termina el texto, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y obviamente cada uno de estos pasajes tiene que verse en su contexto. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Conoces personas que alguna vez llamaste hermanos y que estuvieron junto a ti adorando al Señor y que hoy no adoran a Dios? ¿Que hoy no tienen fe? ¿Que hoy están en otro lugar? ¿O tal vez en sus casas? ¿O se dicen incluso ateos? Qué triste. Qué triste. ¿Fracasó Dios? Jamás podríamos decir que fracasó Dios. Pero aún vayamos al pasado. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? ¿Todos llegaron? ¿Fracasó Dios? Solo llegaron 2 de los adultos, ¿verdad? Los jóvenes sí llegaron. Pero de los adultos, quizá de 500,000 de personas, solo llegaron 2. Qué estadísticas aterradoras, ¿no? De aquí de esta iglesia yo tengo una lista que somos cerca de 90 personas. Si de 500,000 se salvaron 2 de 90 personas, .00000 no sé cuántos tendríamos que poner en la estadística. Ni uno, según las matemáticas. Esto no es de matemáticas, ¿verdad? Es del Señor. Pero si a esas vamos, hermanos, Dios salvó a su pueblo y prometió y los llevó a la tierra prometida, pero por la dureza de su corazón cayeron. Se encontró con el pueblo todavía después de varios años en el desierto, que algunos todavía traían sus ídolos desde Egipto, que otros los fabricaron en el camino, que otros no aguantaban, no soportaban a Moisés y los rituales del templo y querían desesperadamente regresarse a Egipto. Su mente estaba ahí acordándose del pescado que comían, de que tenían un terrenito ahí. Su mente siempre estuvo en el mundo, aunque estuvieron en la iglesia. Qué triste. Número 2, vayamos a la segunda parte del bosquejo de esta mañana. El castigo de la apostasía. Y aquí fluye solito el texto.
Versículo 27. Si dice que ya no hay ofrenda por el pecado, ¿qué es lo que sí hay? Versículo 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esta es una referencia al Antiguo Testamento, al menos de dos pasajes que juntos complementan. El versículo de Isaías 26:11 casi da en el blanco, pero le falta ahí algo acerca del juicio. Dice Isaías 26:11, oh Señor, levantada está tu mano, aunque podríamos pensar en eso, que si está levantada su mano es para dirigir un juicio, mas ellos no la ven. Que vean tu celo. Cuando dice acá arriba la furia de un fuego, esa palabra furia se escribe en griego celos. Celos, y el celo significa ese hervor, eso que burbujea. Cuando algo está hirviendo, burbujea. Esa ira. Aquí dice que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a sus enemigos. En Hebreos dice consumirá. Más literal o más real es devorar, comerse a sus enemigos. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Coinciden estos pasajes en que habrá un juicio venidero al final. ¿Para quiénes? Para los enemigos de Dios, y aquí lo cita Hebreos, dice, la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, y esta tiene que ser palabra clave. O somos hijos de Dios o somos adversarios. La parábola de la la parábola del trigo y la cizaña, no se le dan órdenes a las personas que vayan al campo y limpien el campo quitando la cizaña, porque lo más probable es que se iban a equivocar. Son tan parecidos el trigo y la cizaña que es lo más probable que nos equivoquemos. Si nosotros hoy queremos emitir un juicio, quién es cristiano y quién no, nos vamos a equivocar. Vamos a pensar que los que sí son, ¿por qué son? Pues por ciertas características que yo también tengo, porque si yo mismo me excluyo de esa lista, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? Pues los que hacen esto, los que hacen esto, los que hacen esto. Sí, estos son salvos. Para mí estos son salvos, incluido yo. ¿Y quiénes no? Pues los que no hacen esto, los que no hacen esto, los que no hacen esto. Y ahí no estoy yo. Ahí están otros. Nos vamos a equivocar porque probablemente ni tú estés en la lista. Y los que piensas que no, probablemente sí. Por eso el juicio solamente será hecho por el Señor. A nosotros nos toca hoy en día hacer la advertencia a todos. A todos. Porque habrá un día y habrá un juicio. ¿No te parece aterrador? Y el Señor nos ha permitido en estos días ver lo que puede producir el fuego, ver gente quemándose. Aterrador ese accidente terrible de la pipa de gas. Ver gente corriendo, quemándose todo su cuerpo. Y fue apagado, o sea, se apagó. No es que los dejaron ahí y simplemente se tiraron al piso y terminaron hasta que el fuego los consumió, como sí dice aquí. ¿Te das cuenta lo aterrador? Es terrible cuando dice ahí que solo queda una horrenda, y bueno, es horrible esa palabra, pero aquí está, es horrenda, es terrible, temible, la espera de un juicio seguro, porque ese fuego, esa furia, consumirá, devorará por completo a los enemigos. ¿Produce temor esto en ti, hermano? ¿Hermana? De los pecados que deliberadamente cometemos contra el Señor. Cuentan que un predicador no le tocaba predicar ese día, pero pues no llegó el otro predicador a causa de una nevada.
Y llegó en Estados Unidos y predicó su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Y los poquitos asistentes que estuvieron esa mañana salieron aterrorizados, porque les habló del fuego que ha de consumir a los adversarios, de las consecuencias terribles del pecado. El siguiente domingo, esos poquitos que fueron, se encargaron de llenar la iglesia. No, este mensaje es para mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi tío, mi abuelito. Y llenaron la iglesia y le pidieron al predicador que lo volviera a predicar. Y cuentan que los gritos dentro de la iglesia se escuchaban a cierta distancia. Los gritos no del predicador, sino de las personas que escuchaban de lo gráfico que estaba haciendo el predicador acerca de los tormentos por el castigo, por el pecado. Hermanos, nos toca hacer esto hoy y las veces que sea necesario para provocar ese temor dentro de nosotros. Porque si tú te sientes muy seguro de tu salvación, ¿sabes qué? Satanás te va a engañar de tal manera que vas a empezar a descuidarte sutilmente. Vas a dejar de leer la Biblia, pues al fin no es por obras, es por fe. Vas a dejar de congregarte, no hay que ser legalistas. Vas a dejar de compartir el evangelio hasta que tal vez dejes de creer en el Señor y Salvador. Y te vas a permitir pecadillos que con el paso del tiempo, ya dijimos, el problema no es la gravedad del pecado, es la actitud del corazón con la que estás haciendo. Sí, Dios no me da permiso, pero yo sí me doy permiso. ¿Quién eres tú entonces? ¿Eres mayor que Dios? Y ese es el pecado, ese es el problema. Tenía ahí algunos pasajes para confrontar, ¿verdad? Lo que podemos pensar. Yo tengo fe, y dice Santiago, ¿y tus obras? Y también dice el Señor Jesús en Mateo 16 en adelante, por sus frutos los conocerán. Sí, yo tengo fe, ¿sí? Muéstramela por tus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higas de los cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Este versículo es de los que más se confunde. La primera parte sobre todo, la segunda parte no hay ningún problema, todos la entendemos. Alguien que no es creyente, pues por naturaleza, da malos frutos. Pero ¿qué pasa con el buen árbol? ¿Tú eres un creyente? ¿Y tus buenos frutos? ¿Dónde están? Ha sido una época complicada, la lucha, no tengo frutos buenos. Entonces eres un árbol malo, porque el árbol bueno da buenos frutos. ¿Hay malos frutos en ti? Si dices sí, eres un árbol malo. No puede haber fruto bueno en árbol malo, ni fruto malo en árbol bueno. Ya me hice bueno. Versículo 18 lo explica el Señor Jesús. Un buen árbol no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Otra vez la figura del fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y termina también con esta historia terrible acerca de aquellos que creían en el Señor Jesús. Creían. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿La salvación es por obras entonces? ¿Cómo me explican ese versículo? El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. ¿No? Entonces, y eso se traduce en obras. Muy bien.
es la evidencia, no es la causante de que estemos ahí, es la evidencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Incluso Jesús derriba el argumento, no es por tus obras. No me importan todas esas obras buenas. Lo que importa es si me perteneces o no. Versículo 23, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Ahora vemos en los siguientes versículos, Dios juzgará a sus enemigos. Versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere, ¿cómo? Sin misericordia. ¿No les dio misericordia a ustedes hace rato que leímos el pasaje de aquel que estaba recogiendo leña en el día de reposo? ¿Verdad que sí? Uno dice, pero ¿cómo? Porque pensándolo humanamente, ¿pude ser yo que, híjole, no recogí leña el viernes y la necesito y ahora me tengo que esperar hasta el domingo? Pues voy a ir por leña. Juicio sin misericordia, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. El culpable se hace acreedor a un castigo. Es condenado sin compasión. No habrá nada que atenúe lo que dice la ley, su caso. Nada lo podrá justificar. Nada ni nadie se podrá presentar delante de aquel que ha violado la ley de Moisés deliberadamente. ¿El castigo es justo entonces? Sí es justo, porque Dios ya lo advirtió. No hagas esto o te causará la muerte. ¿Lo hiciste? Otra oportunidad, ¿no? Muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Ninguno de los juicios que ejecutó el Señor, en primer lugar, ninguno se puede juzgar. No somos quien para juzgar si el Señor lo hizo correctamente o no. Y en segundo lugar, tenemos que entender que Dios es un juez justo y todo lo que Él hace es justo. No podemos decir, ay, se le pasó la mano. Se le pasó la mano al Señor con el juicio que impartió a Adán y Eva. Señor, solo querían probar ese fruto exótico del paraíso. No fue eso. Señor, Sodoma y Gomorra, ¿se te pasó la mano? Un susto, ¿no? Como con los de Nínive, tal vez hubieran tenido su merecido. ¿Por qué fuego cayó del cielo y consumió esas ciudades? Otra vez la ilustración del fuego. ¿Te das cuenta cómo Dios utiliza el fuego para que en verdad veamos algo aterrador? A Dios no se le pasó la mano ni con las plagas de Egipto, ni con la destrucción de los pobladores de Canaán, ni cuando Israel fue al cautiverio, ni cuando fue destruido el templo. Incluso, si ustedes leen y estudian el libro de Apocalipsis, verán que los hombres clamarán para que aquella montaña, aquella peña caiga sobre ellos, porque lo verán más misericordioso que el juicio que está a su alrededor. Ni ahí en la gran tribulación se le estará pasando la mano a Dios. Él está haciendo un juicio justo. Ahora nos hace una pregunta el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Si violar la ley de Moisés fue suficiente para este juicio aterrador, ¿cuánto mayor castigo merece aquel que ha conocido el Evangelio, aquel incluso que ha sido santificado? No nos confundamos, como lo vimos en Hebreos 6, también el estar cerca de la iglesia, el estar aquí, te hace
beneficiario de muchas cosas buenas. Tal vez dejas hábitos malignos, tal vez dejas un vicio, tal vez dejas malas amistades, tal vez te conviertes en una mejor persona, más responsable, más amable. Gloria a Dios y está bien, pero no significa que has sido salvado. Lo que se predica tal vez te ayuda a tener más temor y no cometer pecados, pero tal vez no has sido salvado. Y aquí lo que advierte es, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece aquel que dice de la sangre del Hijo de Dios que es impura? O que es, en palabra más exacta, común. Bueno, ya pequé y ok, estoy pecando, seguiré pecando y si tú me dices que ya Cristo no se puede volver a sacrificar, pues total, me traigo otro corderito y pues hago el sacrificio. Lo que está haciendo esta persona está comparando la sangre preciosísima del Hijo de Dios con cualquier tipo de sangre de animal. Pues total, el chiste es el ritual, ¿no? El sacrificio. Él está ofendiendo de tal manera a Dios que, como dice ahí, está pisoteando. Solo se usa 5 veces la palabra pisotear en el Nuevo Testamento y 4 de esas 5 se utilizan para decir en un cierto sentido que algo es menospreciado. Por ejemplo, cuando la sal ya no sirve para nada, dice que es arrojada. ¿Y qué pasa? O pasas por un lugar donde hay sal tirada y tienes cuidado de no pisarla. Pues da igual, la pisas, alguien la tiró, es sal, es un grano, es arena, no sé ni qué es, la estoy pisando, por algo está aquí. Si fueran diamantes, es otra cosa sería, ¿verdad? Número 2, cuando los cerdos se les echa perlas. Los cerdos no saben que son perlas y se enojan porque creen que es comida y tú los has engañado. Entonces van a ir contra ti, además de pisar esas perlas preciosas en su lodo, la están menospreciando. También la semilla que es arrojada en el camino. ¿Qué hace esta semilla aquí? Pues no sé, ahí está el campo, debieron echarla acá, no acá. Bueno, se les cayó acá. No importa, es semilla, ya se perdió, se desperdició, nadie tiene cuidado y la pisan. Menospreciar. Así el que peca deliberadamente está menospreciando la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Pues igual, si fue por mí o no, pues da igual. Es sangre. Ya habrá otra sangre. Ya habrá otra manera. Yo voy a seguir pecando. Y si fue por mí que murió, pues gracias, pero no voy a cambiar. El castigo es mayor porque el sacrificio fue mayor, porque la persona tiene mayor honor, porque la persona es más grande. Se supone que estos que han creído han sido purificados de los pecados con la sangre preciosa de Cristo y han sido justificados y han empezado el proceso de la santificación, se supone, pero realmente se ve que estas personas descritas aquí no están caminando por el camino angosto, porque se dan muchas libertades, se dan permiso a sí mismos de seguir pecando. Un camino angosto no te da chance de moverte mucho. Es un camino angosto apenas si pasas. Un camino amplio, pues ve por donde quieras. Ve en zigzag, da vueltas, te regresas por la derecha, por la izquierda. Ahí no hay problema. Y ese es el verdadero sentido. Aquellos que están pecando deliberadamente están mostrando realmente quiénes son en realidad, que están caminando en un camino amplio. Soy de mente abierta, soy de mente amplia. No soy un cristiano conservador, cerrado, puritano, legalista como tú. Yo tengo mi mente más amplia.
Yo puedo ir por aquí, después por acá, después aquí, después me detengo un poco, después le sigo. ¿Por qué ir en el camino angosto? Yo no voy por ahí. Ante sus propios ojos creen estar en el camino de Dios, pero con los hechos lo niegan. Gálatas 5, 4 y 5. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Y voy a leer este versículo también que es terrible. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿te das cuenta que puede ser que haya personas que llegan a una iglesia, que hacen un cambio radical en sus vidas, dejan malos hábitos, malas amistades, pecados y empiezan a vivir otra manera, empiezan a congregarse, empiezan a estar aquí? Uno pensaría que ya escaparon de esas contaminaciones del mundo y que el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido pleno en ellos, pero dice aquí, de nuevo son enredados en ellas, esto es, en sus contaminaciones, y son vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Nuestro hermano Sergio luego nos ha compartido esta ilustración cuando el ejemplo de una oveja y de un cerdo. Es una oveja que come pues pastito, ¿no? No anda comiendo basura o desperdicios como los cerdos. Y si a una oveja de repente se le antojó lo que estaba comiendo el cerdo, dijo, a ver, hazte para allá. Y empezó a comer, dice, pues se enferma, se siente mal, lo escupe, vomita y se va. Pero el cerdo, feliz, él sigue ahí. Ay, qué bueno que ya se quitó hay más. Y no le importa estar sucio, no le importa que sean desperdicios, no le cae pesada la comida, que esté ahí después, ¿no? Pidiendo su Alka-Seltzer. No, no le cae ni pesado, no le pasa nada. Es un cerdo. No es que este versículo esté diciendo, este cerdo se convirtió en oveja, pero después empezó a comer otra vez como cerdo y se convirtió otra vez en cerdo y perdió. No, no dice eso. Dice que el cerdo fue lavado, fue limpiado y hasta un moñito le pusieron. Y ahora hay mascotas, hay cerditos de casa, ¿no? Pero yo quisiera ver que les abrieran la puerta a esos cerditos. Van a ver, van a buscar un lodo ahí donde estar. Y yo no sé si hasta su piel lo necesite. Pero van a buscar el lodo, van a buscar los desperdicios, la basura, por más que tú le des comida gourmet. Van a decir, pásame el bote de la basura mejor, está más rico lo de ahí. Son cerdos. Y siempre serán. No es que se ha perdido la salvación, es que se han tenido ese acercamiento, pero pues vuelven atrás. ¿Qué advertencia podemos quedarnos nosotros? Nosotros hemos sido rescatados también de ese lodo, de ese cieno, de esa basura, de esos pecados horribles. La única evidencia que podremos dar de ser ovejas es que perseveremos siendo ovejas. Si nos descuidamos, no estoy diciendo otra vez, no estoy diciendo que podemos perder la salvación, pero si tú te descuidas, entonces puede ser que esté descubriendo lo que realmente es. Ahora, pues, ¿qué es preferible? Que alguien descubra realmente lo que es. Sí, soy un cerdo.
necesito ser transformado por Dios, y ven ahora mismo a la salvación. No te estamos diciendo eso para que te vayas y vivas una vida otra vez de pecado, sino para que en este momento reconozcas tu necesidad de Cristo, te arrepientas y probablemente el Señor te salve hoy. Porque de lo contrario, si tú no aceptas esta advertencia, puede ser que vayas cayendo y cayendo y cayendo y seas atrapado otra vez por esos antiguos pecados y entonces, adiós, se fue. Si somos creyentes genuinos y verdaderos, aceptaremos esta exhortación porque es para nosotros. Lo que decía en el sermón pasado nuestro hermano Ray es que también la intención a perseverar es a congregar, no dejando de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras que procuramos hacer no es para salvarnos, es para honrar y glorificar a Dios. El hecho de congregarnos, de estar juntos, es para supervisarnos los unos a los otros. Qué bonito es cuando no vienes y alguien te llama. ¿Qué pasó, hermano, hermana? ¿Estás bien? Sí, pero acuérdate que mi muela no podía ir y me dolió mucho. Ah, bueno. ¿O qué otros? No, ¿qué crees que? Pues sí, me fui de borracho y pues no quería ir crudo a la iglesia, ¿no? Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y que te puedan decir lo mismo, ¿no? No, ya no hagas eso, arrepiéntete. Eso está muy mal. Y que tengas esas amistades que te exhortan, que te confrontan con el pecado y que te van animando y que tú también observas a tu alrededor. Ay, mis hermanos, tal hermano, tal hermana nunca falta o siempre está en esto, siempre ora y en el momento en que lo deja hacer, pues debe también de preocuparte. ¿Qué pasó? Ah, es que me estoy dando unas vacaciones. Ah, caray. Yo conozco varios que se han dado vacaciones y no han regresado hasta hoy. No han regresado y es aterrador, en verdad aterrador. Concluimos pues que esta es una advertencia para los que retroceden, para los que se apartan, para los que dejan de creer, para los que saben del Evangelio, pero continúan pecando deliberadamente. Se les juzgará en el día del juicio. Versículos 37, perdón. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. 30 y 31. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dios no hace venganza más que a sus adversarios. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí, ojo con esta frase, el Señor ya juzgó a su pueblo. Cuando los sacó de Egipto, los juzgó. También los juzgó al enviarles a los babilonios y a los asirios, a los romanos. El Señor sigue juzgando a su pueblo. Y hoy podemos decir quién es su pueblo. La iglesia. Él juzga a su iglesia. Nosotros podemos vernos todos como iglesia, pero solo el Señor sabe quién es suyo y Él juzgará a su pueblo. Y por último, versículo 31, horrenda cosa, otra vez esa palabra, horrenda cosa que significa temible, de terror. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Recuerdan la ley que citamos al principio? Si tú encuadras en esas prerrogativas de la ley, tú estás en manos de un juez. Podemos decir, es un juez terrenal, es un juez corrupto, a lo mejor con una lana se arregla todo, ¿verdad? Y hasta sales con honores del juzgado. Pero de Dios, hermanos, nadie se burla. De Dios nadie se burla. Él es el Dios vivo, verdadero, y horrenda cosa es caer en sus manos de juicio. Por tanto, cuando hagamos la invitación a alguien a creer en el Evangelio, también hagámosle notar la advertencia que la Biblia dice.
Te invitamos, ven, conoce al Señor, ven, lee la Biblia, arrepiéntete, cree, confiesa tu pecado y serás salvo. Sí, pero si tú continúas pecando y menosprecias la sangre de Cristo, solo es un indicador de que nunca tuviste fe genuina, nunca fuiste sellado por el Espíritu Santo, y esa luz que te iluminó por un tiempo será un juicio terrible y severo para ti. Confiemos en Cristo, hermanos. Aferrémonos a Cristo con todo nuestro corazón y busquemos con todo nuestro ser perseverar. Perseverar en la gracia de Dios, lo dice. En la fe también. En la carrera del cristiano. No importa si ya corriste 41 kilómetros. El maratón son 42 y medio, me parece, ¿no? No importa si ya corriste 41. Tienes que llegar a la meta. Si no, no llegaste. Hay que llegar a la meta y para eso hay que disciplinarnos también para vivir piadosamente, hermanos. No nos alejemos, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de congregarte, no dejes de buscar discipulado, de buscar un estudio bíblico. No dejes de recibir la exhortación de los hermanos. No dejes de ver tus propios pecados, no los minimices. No te acostumbres a tus pecados, arrepiéntete y confía en Cristo. Oremos. Padre, sin lugar a dudas es una advertencia tremenda para todos los que escuchamos hoy, que no sabemos en unos años en dónde estaremos. Te rogamos, Señor, te suplicamos que sostengas nuestra fe con tu bendita gracia. Y sabemos ciertamente que a los que tú has llamado y justificado los glorificarás. La pregunta es, ¿hemos sido llamados? ¿Hemos sido justificados? ¿Hemos sido limpiados con la sangre preciosa de tu Hijo? Permítenos vivir con esa confianza, pero no arrogantemente, no para desperdiciar nuestra vida y entregarnos al pecado, creyendo que ya somos salvos. Permítenos vivir con temor y temblor, perseverando en la fe, perseverando en las buenas obras, perseverando en congregarnos, perseverando en estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. También confesando entre nosotros nuestros pecados y exhortarnos a no acostumbrarnos a esos pecados. Padre, ayúdanos, ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento. Danos la certeza de saber que el Espíritu Santo esté en nosotros por lo que tú haces en nosotros y que podemos perseverar con confianza, pero también con temor para no apartarnos, para no endurecer nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ayuda a todos mis hermanos y a todos aquellos que escuchen este mensaje a creer genuinamente en Cristo y que solamente tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de los oyentes para regenerarlos a una vida nueva, sellarlos para siempre y hacerlos perseverar hasta el fin. Gracias, Padre, por la seguridad que también nos das a través de tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te queremos honrar siempre con nuestras vidas, en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Buen día para todos.